Muy bien. Bueno, entonces la clase de hoy es trata de fenómenos de transporte, básicamente difusión y ósmosis, que es una cierta difusión. ¿Está bien? Muy bien, empecemos. ¿Están viendo bien, por lo menos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ahí vemos una gota cayendo sobre un vaso de agua. Y la pregunta que sugiere ahí es ¿por qué la tinta se esparce en todo el solvente? Fíjense que si yo lo dejo mucho tiempo, ¿qué les parece que va a ocurrir? Se va a El mezclar solvente se va todo. a teñir de verde. Se va a teñir todo de verde, se va a mezclar todo, exactamente. Muy bien. Esperen que termino de admitir gente. No puedo con todas las pantallas al mismo tiempo. Muy bien. Pero bueno, entonces se va a teñir de verde. ¿Está bien? A lo largo de un tiempo, por supuesto, lo tengo que dejar esparcir mucho tiempo. Es muy parecido con lo que ocurre con el humo, ¿no? Porque el gas, en tal caso, se expande hasta ocupar todo el recipiente que lo contiene. Entonces acá la pregunta va el por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el gas se expande? ¿Está bien? Y bueno, básicamente hay un movimiento molecular. Y eso es lo que explica que el gas se expanda y que las moléculas verdes, digamos, llenen de alguna manera todo el conjunto homogéneamente en algún momento de la vida. El agua, y que la vamos a llamar solvente, y el soluto, que es en este caso el tinte verde, ¿está bien? Vamos a observar microscópicamente, fíjense, esta es agua observada un poco más microscópicamente, de ahí hay moléculas de vaya a saber Dios qué. Todas las moléculas están están sumergidas en agua, se perturban entre sí, nunca jamás van a estar en reposo, ninguna molécula está en reposo jamás. Y entonces va a producirse que, por supuesto, las moléculas van haciendo movimientos azarosos por producto de los sucesivos golpes, ¿está bien? Golpes entre comillas, entre las demás moléculas. Esos golpes van produciendo este movimiento llamado movimiento browniano. Y eso hace que se distribuyan algunas partículas desde una región hasta otra, un movimiento bien llamamos azaroso. Esta parte no se toma, por eso no voy a darle tanta relevancia, ¿está bien? Si decimos que vamos a llamar D al coeficiente de difusión del soluto en el solvente. Y acá hago un paréntesis. Soluto y solvente. Recuerden estas dos palabras. El soluto va a ser alguna sustancia que uno vierta sobre algún solvente. ¿Está bien? ¿Estamos? Básicamente el solvente habitualmente va a ser agua. No creo que tengamos otro solvente que no sea agua. Y el soluto podría bien ser o cloruro de sodio, o sea, sal, o azúcar, ¿no? Hay alguien que tiene la... Esperen que se lo voy a... Ahí está. ¿Estamos? Entonces, hay unas terminologías que ustedes tienen que usar
habitualmente como la terminología solvente y soluto. El solvente es la sustancia líquida y el soluto es alguna sustancia que se vierte sobre esa sustancia líquida. ¿Está bien? En general, tanto el soluto como el solvente se mueven, como esas partículas que recién se movían. ¿Está bien? Vamos a llamar a D mayúscula como el coeficiente de difusión del soluto en el solvente. Este coeficiente depende del desplazamiento, del azaroso, digamos, de la partícula, se llama coeficiente cuadrático medio. Ese coeficiente cuadrático medio es 2 veces ese coeficiente, es el desplazamiento, perdón, cuadrático medio es 2 veces el coeficiente de difusión por el tiempo. Y está asociado también a la temperatura. No lo vimos todavía, pero la temperatura tiene que ver, está asociada con la energía cinética de las partículas, ¿no? Con la energía cinética media de esas muchas partículas. Entonces, imagínense que si esas partículas, tanto sea de agua como de soluto, están a mayor temperatura, en promedio entonces tienen mayor velocidades y por lo tanto es más rápido todo lo que uno conoce como difusión, el fenómeno que vamos a conocer como difusión. Básicamente la difusión que conocemos es la difusión pasiva, que es la difusión de un soluto en un solvente. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, ahí tenemos la molécula de soluto en una solución. La solución es justamente la mezcla. Uy, ¿fue muy rápido? Vamos de nuevo. Ahí estamos, ¿no? Las moléculas de soluto en un solvente están constantemente en movimiento aleatorio, o sea, azaroso, llamado browniano. ¿Está bien? Estas son las moléculas del soluto. Como resultado de este movimiento, ellas se distribuyen uniformemente por toda la solución. ¿Hasta acá bien? Estas son las moléculas del soluto. ¿Qué pasa? Sí, se entiende, profe. No, ¿qué pasa con...? Perdón, estoy con esto que... Ahí está. Bien, le tiro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Terrón de azúcar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Y bueno, las moléculas se mueven unas respecto de las otras y se disuelven en la solución, en el soluto, y se van esparciendo lentamente hasta ocupar todo el solvente, perdón. ¿Está bien? Esta idea de que hay un movimiento neto del soluto sobre el solvente se llama difusión. Y si no la revuelvo con cucharita, se llama difusión pasiva. Y esa es la que vamos a estudiar. ¿Está bien? Entonces llega un momento en que todas las partículas del soluto están distribuidas uniformemente por el solvente que es agua. ¿Estamos? A ese fenómeno se conoce como difusión. Bueno. Aparece entonces un flujo, otra palabra estratégica, flujo neto de partículas desde la zona de mayor concentración, que era la zona donde estaba toda el azúcar acumulada, a zonas de menor concentración, que es donde no había azúcar. ¿Está bien? Ese flujo, ese movimiento de soluto, ¿está bien? Ese movimiento de soluto, ese movimiento de soluto sobre el solvente, a zonas de mayor concentración, a zonas de menor concentración, se lo conoce como difusión. ¿Estamos de acá? Bien. Siempre áreas de mayor concentración o de alta concentración a zonas de baja concentración.
La difusión se produce de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración de soluto. ¿Estamos? En rigor, recuerden que no solamente se mueven las partículas de soluto, ¿no? También las de agua. Bueno, de la misma manera que el azúcar, esta gota de otro líquido verde se difunde, ¿está bien?, por sobre la solución, de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. Muy bien, vamos a definir el flujo difusivo, que recuerden que va de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. Como el gradiente, que tiene que ver, ese flujo, tiene que ver con el gradiente de la concentración. El gradiente, esto es una nota extra. Esperen que voy a ver si... sí, unidad 1 y 2 y esta, difusión, es lo que entra en el parcial, ¿no? Difusión y ósmosis. Bien. Esperen ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, una cuestión, ¿no? Nosotros definimos el gradiente de la concentración, el gradiente, este término extraño, ¿está bien? Primero definamos la concentración, ¿no? ¿La concentración qué es? ¿Se acuerdan? Donde hay muchas partículas. Claro, de alguna manera estoy midiendo el número de partículas, ¿está bien? Hay una tal concentración molar, que en tal caso va a ser el número de moles, ¿está bien? Por alguna unidad, bien podría ser de volumen, bien podría ser, etcétera, ¿está bien? Voy a definir entonces el gradiente de esa concentración. Y el gradiente, este término raro, físicamente el gradiente, para nosotros, para las físicas y los físicos, el gradiente es algo que está mide para dónde crece, bueno, ahí dice crece, la variable, ¿está bien? Cualquier variable. El gradiente habitualmente lo escribimos con este símbolo, que es como una delta pero dada vuelta, ¿sí? Bueno, el gradiente de temperatura es para dónde crece la temperatura. Por ejemplo, si en este momento yo estoy mirando para mi ventana a la derecha, la ventana está al exterior, y entonces claramente hay una temperatura menor acá adentro, ¿está bien? Mayor acá adentro y menor afuera, ¿está bien? No sé, afuera, Yolanda dijo, ¿no? Hay una temperatura baja, no sé, afuera de la ventana, ponele, esta es la ventana, esta es la temperatura en el interior y esta es la temperatura en el exterior. ¿Dónde es más baja la temperatura? En el exterior. ¿Dónde es más alta? Acá. ¿Está bien? O sea, la temperatura adentro es mayor que la temperatura afuera. El gradiente de temperatura es un vector, en tal caso, que mide para dónde crece. Entonces el gradiente de la temperatura haría esto. ¿Está bien? Está creciendo la temperatura hacia adentro de la habitación. ¿Está bien? Sí, después lo paso. No es un precio, es un... ¿Está bien? Esto es para donde crece
Muy bien. Si yo la magnitud que estoy viendo el gradiente, evaluando el gradiente, ¿no? Es siempre el gradiente, esta porquería, llamada gradiente, en este caso el gradiente C, es la derivada, ¿sí?, del gradiente, de la magnitud, digamos, que estoy midiendo respecto de la longitud. ¿Está bien? Y básicamente lo que dice es para dónde crece. No se preocupen que solamente estoy dando una visión mínima. ¿Para dónde crece la concentración? Fíjense que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que las partículas se movían de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración? O sea que el flujo va para allá. ¿Está bien? El flujo de partículas. Pero la concentración crece para el otro lado. ¿Está bien? A medida que yo me voy yendo para aquel lado, crece la concentración. Bueno, entonces hay un tal gradiente de la concentración que está en rojo, en este caso, ¿no? Está en rojo, que como ustedes no saben análisis matemático, vamos a decir que es la diferencia de concentración sobre la diferencia de longitud. ¿Está bien? ¿Vamos? O sea, esto que es lo que realmente es el gradiente, lo vamos a ver como diferencia de concentración sobre diferencia de longitud. X es la longitud, ¿está bien? Entonces, me paro en alguna región, en un área, ¿no? En una sección transversal al gradiente de concentración y observo qué pasa con las partículas. Observo que las partículas, cada tanto, ping, una partícula se mueve y atraviesa esta superficie. ¿Está bien? Cada tanto, ping, esta partícula de acá se mueve para allá. ¿Habrá alguna que se mueve en el sentido opuesto? Puede ser, porque se acuerdan que el movimiento es browniano, es azaroso. Así que puede. Pero hay más partículas netas que se mueven para aquel lado de las que se mueven para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Intentan ocupar todo el volumen de ese solvente. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, el gradiente es para un lado, digamos, la concentración crece para el lado de este lado, digamos, pero el flujo va para el otro lado. El flujo lo vamos a empezar a llamar con esta letra rara, phi. ¿Bien? Phi, que algunas veces se escribe así. En este caso lo escribieron así. ¿Está bien? Bueno, vamos a definir entonces el flujo difusivo, que se escribe así, miren, como redondito. Bueno, qué mal que estoy. Redondito. Esto así en el medio y dos cositas así. ¿Está bien? Bueno, eso, una otra letra griega. El flujo difusivo va a ser el número de moles del soluto, ¿no? El número de moles del soluto, el número total, el número neto. Si hay 800 yendo para allá y hay 20 volviendo, el número neto sería 780. ¿Está bien? Entonces, el número total de moles de soluto, o sea, lo que se está difundiendo. ¿Qué es lo que se difunde? En definitiva, es el soluto, ¿no? Entonces, el número neto de moles de soluto que fluye a través de una sección, en este caso la llamé A, por unidad de tiempo. A eso se lo llama flujo difusivo. Y fíjense que el flujo apunta en la dirección hacia donde se difunde justamente el soluto. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, esta y esta fórmula, machete. Esta definición y esta fórmula, machete. ¿Está
¿Está bien? Que quiere decir que es relevante. Y lo que es relevante también es para dónde apunta y siempre apunta en contra del gradiente de concentración. Recuerden una cosita. En medicina suelen llamar al gradiente de concentración al revés de lo que nosotros llamamos en física, para evitar el signo negativo, ¿está bien? Ahora vamos a ver cómo lo tratan acá, pero en general ustedes en la carrera pueden, en medicina particularmente, pueden encontrarse con una definición justo a la inversa. Bueno, se van a tener que adaptar, en tal caso ustedes, cuando llegue ese momento. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos que tengo un solvente llamado habitualmente agua, le vierto sin revolver un soluto y lo que observo es que las partículas de ese soluto empiezan a difundirse de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración, azarosamente por golpes con el agua y golpes con otras moléculas del mismo soluto, a lo largo de todo el solvente. Ese flujo de difusión, el flujo difusivo, se denomina con esta letra rara y es igual al número de partículas que atraviesan una área en particular por unidad de tiempo. ¿Está bien? Básicamente cuento la cantidad de partículas que van pasando en un segundo, por ejemplo. A lo largo de un segundo. ¿Estamos? Olivier, si podés bajar tu volumen. Si apagas el micrófono. Thanks. Si no te lo apago yo, ahí, listo. Fui autoritaria, pero... ¿Estamos? Bien. Borro todo esto. Bueno, ahí. Bueno, vamos a denominar densidad de flujo difusivo a esto que lo vamos a llamar phi. Esta sería phi como mayúscula y esta phi minúscula creo que es así. Así por lo menos me enseñaron a mí, pero puede ser cualquier cara porque hace tanto que ya me olvidé. Entonces, al número de moles, lo mismo que este flujo, pero dividido la superficie. ¿Está bien? Fíjese que las unidades en que se mide el flujo difusivo es número de moles sobre segundos. Y acá será número de moles sobre metro cuadrado por segundo. La densidad del flujo difusivo se define como el flujo difusivo dividido la sección, el área. ¿Estamos? Otra fórmula de Machete. En general, en los problemas de la guía, esta me parece que es la que más se usa, se necesita. Así que acá tienen dos definiciones y las dos fórmulas para flujo difusivo. Una que es el flujo neto, flujo difusivo neto, y esto se lo denomina densidad de flujo difusivo. ¿Está bien? Así que ojo con cómo se llaman estas dos cositas. A ver. Bien, y entonces ahora viene la primera ley, que se llama ley de Fick, que está definida en el caso estacionario. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy acá parada sobre esta superficie y la cantidad de partículas que atraviesan esa superficie por unidad de tiempo, o la cantidad de partículas que atraviesan esa superficie, no cambian con el tiempo. O sea, si en un segundo pasaron 5, en el próximo segundo pasarán 5 y así sucesivamente. ¿Está bien? Neta, por supuesto, puede haber 15 entrando y 10 saliendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero neta pasaron 5. Listo. En el próximo segundo van a pasar 5. Ese es el caso estacionario. ¿Siempre es estacionario? No, en algún momento dejan de pasar, ¿no? Al inicio o al final, dependerá. Pero nosotros solamente vamos a estudiar el caso
estacionario, y esa se le conoce como la ley de Fick. Bueno, ¿y qué dice la ley de Fick? Dice que el flujo difusivo es igual a menos la densidad, el coeficiente de difusión. El coeficiente depende de la temperatura, ¿está bien? Depende de la temperatura. Yo creo que antes, si reviso esta grabación, estoy medio dormida, la verdad voy a confesarlo. No sé si antes dije tiempo en algún momento y era té de temperatura, pero bueno. Y ustedes eso lo conocen, porque si yo estoy tomando un té con algo de azúcar, ¿no es cierto? Y no es lo mismo ponerle azúcar al té frío que ponerle azúcar al té caliente, sin revolver. A lo largo de un tiempo, si espero, ¿no? Al tener más temperatura, las moléculas del agua entonces se están moviendo con mayor velocidad y eso hace que se produzcan mayor cantidad de choques entre las moléculas y por lo tanto el movimiento browniano es mayor y por lo tanto la difusión se procede de una manera más rápida. ¿Estamos? Entonces, y bueno, y este coeficiente dependerá de qué es el soluto y de qué es el solvente, de qué la juega. No es lo mismo cloruro de sodio en alcohol, ponerle para decir cualquier cosa, que azúcar en agua. ¿Está bien? Entonces, hay un coeficiente que depende de qué es lo que estamos hablando. Y a esta ley se lo denomina ley de Fick. ¿Está bien? D es el coeficiente de difusión del soluto en el solvente. El coeficiente va a ser dado en el problema, no se preocupen. ¿Está bien? Esta porquería que está acá es el gradiente, puesto así de una manera medio rara, porque esto es una derivada. ¿Está bien? A mayor temperatura, menor concentración. Más que menor concentración, menor, si querés, gradiente de concentración, en tal caso, ¿está bien? O sea, las partículas van a demorarse más en esparcirse si hay menor temperatura. Si hay mayor temperatura, como rápido se van a chocar con mayor velocidad, entonces se van a esparcir con mayor rapidez, ¿está bien? O sea, va a haber un gradiente de concentración. Pero bueno, de cualquier manera, volviendo, esto que está acá es el gradiente de concentración, que ya saben, lo voy a reescribir de una manera más conveniente para ustedes. Acá está en términos de la derivada, y ustedes derivada no saben, así que vamos a por una forma de escribirlo mejor. A ver. Bien, ahí está mejor escrito. Entonces, escribo esta forma, ¿no? Esto que denominamos gradiente de concentración, que es una derivada, para ustedes lo puedo escribir como la diferencia de concentración sobre la diferencia de longitud. Fíjense que acá el dibujito es un dibujito un poquito más armado para explicar esto. Entonces, imagínense que tengo una cierta concentración, una región que tiene mucho cloruro de sodio de pronto, y otra región que no tenía nada de cloruro de sodio, agua pura. Y acá tengo un tubo que conecta estas dos regiones. Digamos, acá tengo agua con cloruro de sodio y acá tengo agua pura al inicio. Y acá tengo un túnel que conecta, ¿no? Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues en algún momento las partículas que van a ir chocando una con las otras y qué sé yo, van a empezar a aparecer de este lado. Fíjense que habíamos dicho que el flujo difusivo iba de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración, ¿no es cierto? Pues bien, entonces, el gradiente, ¿está bien?
va a ser igual a la diferencia de concentración, y la diferencia de concentración es la concentración final menos la concentración inicial. Y el delta X es acá lo que llamamos esta longitud. Podríamos llamarla L o L chica, como quieran ustedes. ¿Está bien? Así que esta porquería que era el gradiente de concentración lo puedo escribir como delta C sobre delta X. Delta C es C final menos C inicial. Bueno, ahora vemos que, ¿está bien? Dividido el delta X, que sería la longitud total que recorrió el soluto, ¿está bien? En ese canal que le preparamos especialmente. Entonces, en definitiva, si se acuerdan, un poquitito más atrás, había aparecido esta fórmula. ¿Sí? Este menos, lo que voy a hacer con este menos es sacármelo de encima elegantemente. Fíjense que la concentración final, acá sería esta, la concentración final, y esta sería la concentración inicial. Fíjense que la concentración final es más chica que la concentración inicial, ¿no? Si acá tengo 5 moles, vamos a hacer una cosa exagerada, 5 partículas en este volumen, acá tengo muchísimas más en este volumen. Por lo tanto, si yo resto esta cantidad menos esta cantidad, este término me va a quedar negativo, con un signo negativo, porque esta es más chica que esta. Como esto me quedó negativo, este negativo de acá que estaba en esta fórmula, se lo voy a meter acá adentro, ¿no? Recuerden, esto es negativo, pero como tengo un signo menos, entonces acá me aparece un signo menos y acá un signo más. Y entonces esta diferencia de concentración no me queda como C final menos C inicial, sino me queda como C inicial menos C final. O sea, la concentración inicial menos la concentración final. Hice un jueguito matemático y metí el signo menos adentro y me lo saqué de encima el signo menos de paso. ¿Está bien? Y ya ahora, entonces, esta diferencia no es la final menos la inicial, sino al revés, es la inicial menos la final. La concentración final inicial menos la concentración final. Y me saqué de encima este signo menos. ¿Está bien? Por otro lado, el desplazamiento lo llamé L. Así que esta fórmula, que era medio rebuscadota, primero porque tenía derivadas, segundo que tenía el signo menos, ¿está bien? Elegantemente la estoy puliendo, ¿está bien? A esta fórmula se la conoce como ley de Fick, ¿está bien? Para el flujo difusivo. Entonces, el flujo difusivo ¿sí? Este de acá tiene esta fórmula. Esta es de machete. Recuerden que esta es la inicial menos la final. Al revés de siempre. ¿Por qué? Porque hice un jueguito ahí con el signo menos. ¿Está bien? Y me olvido de las anteriores. Todo lo que aparece antes no me interesa. Es solamente para llegar a esta expresión. Y a esta se la conoce como ley de Fick. ¿Está bien? ¿De qué depende la del flujo difusivo? Depende del coeficiente de difusión. Esto por lo general es dato del problema. De la longitud, del área que atraviesa, de la concentración final y de la concentración inicial. ¿Está bien? A esto, si quieren, llámenlo diferencia de concentración, pero sabemos que no es final menos inicial, sino es inicial menos final. ¿Estamos?
También tenemos la otra, que es la densidad de flujo difusivo. A ver si creo que está ahora. Espera, no la... Muy bien, ahí está. La densidad de flujo difusivo es la misma que esta, pero dividido sacando el área, porque lo dividí por el área. Así que solamente lo que tienen que acordarse es de estas dos fórmulas. Momento. Ahí. Solamente esperen, pero... No. Se me retobó. Ahí está. Creo que quiero volver a tener... Pero... Ay, no me aparece para borrar esto y ahí está. Entonces recuerde que este es el flujo difusivo y esta, que es exactamente igual a esta fórmula, pero sacándole de encima el área, se llama densidad de flujo difusivo. Profe, Sí, ¿y cómo sé cuándo tengo que usar la ley de Finch? Porque me dan la longitud. la longitud, no, a ver, en un problema cualquier y corriente, miren, Claro, por sí, sí. ejemplo, está bien, déjame, anoto tu pregunta y la contesto cuando vea ósmosis, ¿está bien? Sí, profe. En Está realidad bien. Sí, sí. es al revés, te vas a avivar cuando es ósmosis. Si te dicen que hay un soluto y un solvente, ya te empiezan a hablar de algo que no está ni en mecánica ni en fluido. ¿Está bien? No está ni en la unidad 1 ni en la 2. ¿No? Hay un solvente y un soluto. ¿Con qué se come eso? No ni está ni en cinemática, ni en dinámica, ni en energía, esa terminología. Tampoco está en fluidos, porque a lo sumo en fluidos, las dos grandes definiciones que tengo que saber es si está en reposo o si se está moviendo, o sea, si es hidrostática o es hidrodinámica, y en tal caso si se mueve, si lo trato como un fluido ideal o real. Esto no tiene nada que ver con eso. Acá estoy viendo cómo la molécula de un soluto se difunde en un solvente. No estoy hablando de fluido. ¿Se entiende? Más bien estoy mirando el soluto, la partícula de soluto, y cómo se va esparciendo en el solvente, en el fluido, si querés. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sí. Entonces, ahí ya te vas a dar cuenta, cuando empiecen a hablarte de soluto y solvente, ya te vas a dar cuenta de que no estás ni en la unidad 1 ni en la 2 y que estás en esta unidad que es de difusión y ósmosis. ¿Cómo te das cuenta que es difusión? No dándote cuenta que no es ósmosis. Si no es ósmosis, es difusión. ¿Está bien? Entonces, cuando veamos difusión, ya te vas a dar cuenta rápidamente si es ósmosis o no. ¿Está bien? Así que por la terminología de lo que te están preguntando. Y muchas veces va al grano, te dice cuál es el flujo difusivo o cuál es la densidad del flujo difusivo. ¿Está bien? O cuál es la concentración. ¿Cuánto vale la concentración en un lado, en uno? ¿Cuánto vale la concentración en uno si el flujo difusivo es, la densidad del flujo difusivo es tanto, el coeficiente es tanto otro, la longitud fue tanta otra y acá había agua pura? ¿Agua pura qué sería? ¿Cuál sería la concentración si hay agua pura? Agua pura, ¿qué quiere decir? Que no hay nada, que hay agua nada más. Así que la concentración ahí es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? En el agua pura no hay nada. Es pura, justamente. ¿Está bien? Así que la ley de Fick se puede escribir tanto para el flujo difusivo como para la densidad del flujo difusivo. Juan, estás con el micrófono abierto. Si lo puedes apagar. ¿Estamos? Entonces tenemos ya
Esto es difusión, no hay más que eso. ¿Está bien? Lo que sí está bueno es que se macheten entonces los nombres y las dos, la definición que vimos en esa filmina anterior, ¿está bien? Una que estuvo ahí al inicio. Y en tal caso, este dibujito, ¿está bien? Está bueno para ilustrar. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y si quieren, la concentración, si hay agua pura, es 0, porque no hay nada. ¿Estamos? Bueno, yo diría que este es el resumen, digamos, de esta de difusión. Sigamos. Y ahora vamos a ósmosis. Y empezamos con un experimento. Dice, tenemos dos compartimentos con agua separados por una membrana semipermeable. Y acá viene una gran definición. Cada vez que tengamos una membrana semipermeable, se acabó. Lo que tenemos es un fenómeno llamado ósmosis. Así que la palabra mágica, el término mágico es membrana semipermeable. Hasta ahora no teníamos nada, era soluto y solvente y cada uno hacía, ¿no? El soluto se mueve, el solvente se mueve y el fenómeno de difusión es el fenómeno de cómo se mueve el soluto en el solvente. ¿Está bien? Pero ahora tenemos una cosa extra. Tenemos una membrana semipermeable que divide dos zonas de ese fluido, de ese soluto, de ese solvente. Disculpen. ¿Sí? ¿Qué es la membrana semipermeable? Semipermeable es porque es permeable para algunas moléculas y no es permeable para otras. Es una especie de red, ¿no? Es como una red de vóley, si quieren, o la de fútbol, de un arco, como quieran verlo. ¿Deja pasar la pelota? No. ¿Pero deja pasar el aire? Sí. Bueno, la pelota sería el soluto y el aire el solvente, en ese ejemplo tan loco que di. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la membrana semipermeable deja pasar algunas moléculas, particularmente las de agua, de un lado y del otro. O sea, el agua fluye de un lado al otro cual si nada, pero las moléculas de soluto no pueden atravesar esa membrana. La membrana típica que ustedes conocen es la piel de uno, la piel de la piel, ¿no? Es una membrana semipermeable. ¿Está bien? Bueno, después la piel que rodea la piel, bueno, la membrana que rodea las células son membranas semipermeables. Dejan pasar algunas cosas y otras no. ¿Está bien? Entonces dicen, bueno, tenemos un agua particularmente y una membrana semipermeable en la mitad. Y que vamos a hacer un experimento, dice. Agregamos 2 cucharadas de cloruro de sodio, ¿está bien? Esperen. 2 cucharadas de cloruro de sodio en el compartimento 2. NaCl es cloruro de sodio. ¿Todos la tenemos? Sal, básicamente. Agregamos ahí y agregamos 1 cucharada de cloruro de sodio, o sea, de sal, en esta. O sea que acá tengo 2 cucharadas y acá 1 cucharada. Revolvemos. Si coloreamos el soluto lo vemos mejor. Dice, bueno, coloreamos el soluto. Ahí tenemos y fíjense lo que va ocurriendo. ¿Qué va ocurriendo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo vieron o fue muy rápido? Vamos de nuevo. Entonces teníamos 2 recipientes, una membrana semipermeable, ¿está bien? Y coloreé agua de recipiente 2. Le puse unas gotitas de algo para que se viera. ¿Estamos? La de 2 tiene 2 cucharadas de sal y la 1 tiene 1 cucharada de sal. Y corro el video. Bueno, ahí va. Fíjense que los pone en contacto. ¡Chan! ¿Qué ocurrió?
El El solvente. soluto se movió. ¿El soluto? El solvente. El solvente. Bien, el solvente que es el agua. ¿El agua se fue para dónde? Para el compartimiento de mayor soluto, mayor concentración de soluto. Muy bien, muy buena apreciación. Uy, pero no. A ver. No, perdón, ¿no? Entonces, fíjense que eh, hay mayor concentración de soluto de este lado y el agua fluye, que es el solvente fluye de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración. Todo al revés de lo que hacía antes el soluto. ¿Está bien? Acá sigue habiendo la misma cantidad de soluto que había al inicio y acá hay la misma cantidad de soluto que había al inicio. El soluto no se modificó porque la sal no pudo pasar para allá o esta para este lado. La sal quedó atrapada acá, el cloruro de sodio, y el cloruro de sodio que había acá quedó atrapado acá. Acá hay una red, ¿no? Si estos fueran pelotitas, el cloruro de sodio, la sal, fueran pelotitas, sus moléculas, acá estarían golpeando contra esta pared y rebotando. Estas también golpean contra la pared y rebotan. Pero ¿por qué pasa esto, no? Porque el agua pasa de esta región a esta. ¿Sí? Hay un flujo, pero no de soluto, sino de solvente ahora. ¿Está bien? Bueno, este fenómeno se conoce como osmosis. Vamos a hablar del flujo osmótico, o sea, el flujo ese de agua yendo de solvente, ¿no? Entonces, a través de una membrana semipermeable, las moléculas de solvente pueden fluir libremente. De nuevo, todo este fenómeno requiere de una membrana semipermeable, ¿no? ¿Qué le pasa? En cambio, las moléculas de soluto no pueden hacerlo. Las moléculas de soluto están atrapadas cada una en su región. No pueden irse de un lugar al otro. Lo que ocurre es que el agua está formada por moléculas, ¿no? Una molécula de agua es ¿cómo es la molécula de agua? Profe, perdón, no entendí algo. Sí, Cuando hablamos de difusión, entonces hablamos de soluto y cuando hablamos de osmosis es de solvente. exactamente. Ok, gracias. Fíjense que la molécula de agua es una molécula. ¿Cuál es la fórmula del agua? De la molécula. H2O. 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 O sea, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿no es cierto? Esta molécula que ven acá, el oxígeno está acá y el hidrógeno está ahí. Esa es una molécula de oxígeno. Esto lo van a ver mejor en química, yo de química no sé mucho. ¿Estamos? Resulta ser que la molécula de agua es una molécula que tiene, digamos, una polaridad, si quieren. Es como si tuvieran acá de esta que es más grandotota, tiene carga positiva y estas tienen carga negativa. En total es neutra. Tiene tanta carga positiva como carga negativa, es neutra. No está cargada la molécula. Pero como físicamente está esparcida distinta, ¿está bien? Es como si tuviera un pequeño, ¿no? Tuviera toda la parte, la carga negativa de un lado y toda la carga positiva del otro lado, ¿no? Y esto genera un pequeño imancito, si quieren, para ponerlo de alguna manera. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, la carga total es 0. O sea, es una molécula neutra, no tiene carga.
pero como está espacialmente dividido un poco la carga positiva con la negativa, por la forma de la molécula, ¿está bien? Eso va a traer aparejado algunas consecuencias. Básicamente eso es lo que va a explicar, ¿está bien? Va a explicar por qué queda de alguna manera atrapado el soluto, ¿está bien? O mejor dicho, lo que va a explicar es el fenómeno de ósmosis, ¿está claro? Sigamos. O sea, presten atención a eso que acabo de decir antes. Bueno, ahí tengo 3 moléculas de un soluto, urea, cualquiera, no importa. ¿Está bien? Fíjense cómo, de a poquito, ese pequeño imancito, si quieren, para llamarlo de una manera, medio tosca, disculpen, es como que queda atrapado en el soluto. Entonces, estas moléculas de agua ya no pueden irse para atrás, porque quedaron ahí como que pegadas. ¿Está bien? Entonces, hay más moléculas. ¿Está bien? Acá hay tantas moléculas libres, no atrapadas de este lado que de este. Fíjense que acá, si tengo, paren en las rotativas. Fíjense que acá tengo una cierta concentración de soluto. Y acá tengo agua pura. ¿Estamos? Este es un caso prototípico. ¿Dónde tengo más disponibilidad de moléculas de agua para pasar de un lado al otro? Y de este lado, porque en este lado están todas libres de pasar lo que se les cante. Mientras que en este hay algunas que están libres y otras que quedaron atrapadas en las moléculas del soluto. Estas que quedaron atrapadas no pueden, las de agua, ¿no? Ya no están libres. Esto quedó una cosa enorme, que cuando se choca contra la membrana, pues no va a pasar. Ya no pasa el soluto, tampoco pasa el soluto con un montón de moléculas de agua pegadas entre comillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto de alguna manera explica por qué tengo más disponibilidad de moléculas sueltas de agua fluyendo para aquel lado que moléculas de agua libres fluyendo para aquel lado. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno, fíjense cómo entonces de este lado la cantidad de agua baja y de este lado, por supuesto, hay un cierto volumen que salió de acá y se fue para el otro lado. ¿Está claro? A ese fenómeno se lo conoce como... Ay, perdón. Esto volví al inicio. Ahí está. Los solventes más comunes, como el agua, están formados por moléculas polares, que es lo que acabo de decir antes, ¿no? Que tienen como un polo negativo y un polo positivo. ¿Está bien? Si uno de los lados de la membrana colocamos un soluto, por ejemplo la urea, sus moléculas no podrán atravesarla. Las moléculas de urea interactúan con las de agua, atrapándolas debido a su carácter polar, lo que disminuirá el número de moléculas libres de agua en ese lado de la membrana, de este lado. Esto provocará un flujo difusivo neto de moléculas de agua. Fíjense que hablo en términos de difusión, pero como bien dijo una compañera recién, no me interesa ahora el soluto, que sí me interesaba en el flujo difusivo antes, sino que ahora me interesa el solvente, lo que puede atravesar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo un flujo difusivo neto de agua debido a la diferencia de concentración de soluto. Por supuesto, donde hay más soluto, habrá más moléculas de agua pegadas. ¿Está bien? Entonces,
Entonces, este flujo difusivo neto de agua debido a la diferencia de concentración de soluto de ambos lados de la membrana semipermeable es llamado flujo osmótico. ¿Quién se mueve? El agua, el soluto. ¿Está bien? ¿A través de dónde se mueve? De la membrana semipermeable. ¿Y de dónde a dónde se mueve? De regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración de soluto. ¿Está bien? Se mueve el solvente, por si lo dije mal. Fíjense, si hubiera la misma concentración, entonces hay tantas partículas libres de un lado que del otro y por lo tanto no pasa nada de agua, ¿no? Acá hay concentración de este lado y de este lado no hay nada. Entonces hay más partículas libres de agua, por lo tanto estas van a ir para este lado. ¿Está bien? Va a haber un flujo osmótico. Si la concentración de partículas de soluto es la misma en ambos lados, bueno, es lo mismo que dije antes. Bueno, lo de hipertónica e hipotónica se los dijo a ustedes. Bueno, entonces acá hay un ejemplo de lo que está pasando respecto de antes, ¿no? Es como que estoy comparando los dos casos. Está pasando agua de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración, justamente porque acá hay agua atrapada polarmente, ¿está bien? Por ese fenómeno. Entonces hay agua atrapada, digamos, en las partículas de soluto. ¿Estamos? Y acá hay agua pura, con lo cual hay flujo de agua de este lado, de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración. Bueno, hasta acá bien. Voy a cortar antes de ir a presión osmótica. Bueno, no. Esperen que quiero escribir y no me deja. A ver. Ahí está. ¿Por qué no me deja? ¡Ay! A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, haciendo un paneo hasta ahora, ¿no? Difusión. ¿Sí? La única ley que ven es la ley de Fick. ¿Y qué dice la ley de Fick? Dice que el flujo difusivo, ¿está bien? O el flujo difusivo es esto, o la densidad de flujo difusivo, según lo que estén hablando, es igual a, ¿qué era igual a qué? ¿Se acuerdan? Coeficiente de difusión dividido Coeficiente de difusión, muy bien, dividido la longitud la longitud, muy bien, por el área por el área, por la concentración inicial menos la final entre paréntesis. muy bien, O sea, inicial. estoy leyendo la fórmula, ¿no? Claramente. Ah, bueno, está bien. Pensé que te las acordaba de memoria y dije, muy bien. No. Ya podría. ¿Está bien? Bueno, dependerá que usen, si el difusivo, el coeficiente, esto se llama, vamos a llamarlo por su nombre. Este es la densidad de flujo. ¿Sí? Y esta, no. Este es el flujo difusivo, perdón. Siempre tengo flujo difusivo. Y a esta se la conoce como densidad de flujo difusivo. Muy bien.
¿Y qué es la difusión? ¿Qué se mueve? Bueno, perdón, es una pregunta mala esa. ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? A ver, es mala la pregunta. Si se la toma en el parcial es porque nos estamos equivocando. Pero ya que estamos, ¿qué se mueve? El soluto. Defi dice el soluto. En realidad se mueve todo. Se mueve el solvente y el soluto. ¿Está bien? Pero acá, en difusión pasiva, voy a prestarle atención al soluto. ¿Está claro? Se mueve todo, en realidad. Se mueve tanto el soluto como el solvente. ¿Está bien? Todo interactúa y se golpetean las moléculas, tanto el soluto como el solvente. ¿Estamos de acuerdo? Es una pregunta mala esa, la que hice, que se mueve. La respuesta es todo se mueve. ¿Está bien? Pero acá la difusión, voy a hacer hincapié en que estoy hablando de, a ver, otro color, en la difusión, o sea, es el movimiento del soluto sobre el solvente. ¿Está bien? Así que acá poso mi mirada sobre todo en el soluto. ¿Está bien? El soluto, ¿qué puede ser? Puede ser partículas de sal, cloruro de sodio, ¿no? O puede ser urea, o puede ser, ¿qué más? Azúcar, sacarosa, o cualquier otra porquería que pongan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto lo vieron en biología? Química. Sí, yo sí, profe. Ah, y en química también, claro. Química y biología. Hay que verlo en química. Sí. ¿Está bien? Se ve en biología particularmente porque todos los fenómenos biológicos tienen se dan de esta manera. ¿Está bien? ¿Cómo se difunden las plaquetas sobre la sangre? O difusión. ¿Está claro? Y la mayoría de los fenómenos que tienen que ver con la célula son fenómenos osmóticos. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. No me adelanto. Bueno, entonces hacemos simplemente un resumen de lo de hasta ahora. ¿Sí? La difusión, entonces, llamo difusión pasiva al movimiento del soluto sobre el solvente. Siempre va de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. El solvente va de regiones de mayor concentración, o sea, el flujo, ¿no? El solvente, dije cualquiera, el flujo. Perdón. Va de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. Y las únicas fórmulas que tienen son estas dos, que son la misma, solamente que una ha dividido el área. ¿Estamos? Y las llamamos distintas, flujo difusivo y densidad de flujo difusivo. Esto es difusión. Muy bien. Y ahora aparece la ósmosis. ¿Y qué es ósmosis? Pues es el movimiento, el flujo. ¿De quién? ¿Del solvente? El solvente. Del solvente a través de una
membrana semipermeable si no existe la membrana semipermeable, pues no hay ósmosis. Está claro, ¿no? Ahí ya tenés una forma de darte cuenta. Te tienen que avisar que hay una membrana semipermeable. Si te avisaron que hay una membrana semipermeable, listo, es un problema de ósmosis. Si dicen que no hay nada, simplemente un flujo, que un soluto, que y cómo se mueve, y te hablan del flujo, pues te están hablando de difusión. ¿Está bien? Bueno, entonces, el flujo del solvente a través de una membrana semipermeable de regiones. ¿Y ahora qué? Fíjate, ¿no? El flujo del soluto, iba de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. ¿Y qué pasa con la ósmosis? Es todo al revés. Todo al revés. Es el flujo del solvente a través de la membrana semipermeable de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración. Concentración de soluto, ¿no? El agua, el solvente, fluye de regiones, entonces, ¿no? El solvente fluye de regiones a través de una membrana semipermeable de regiones de menor concentración del soluto a regiones de mayor concentración de soluto. Ahí va el flujo difusivo o la densidad de flujo difusivo del solvente, en ese sentido. Mientras que el flujo difusivo del soluto, sin que medie membrana semipermeable, es al revés, va de regiones de mayor concentración a regiones de menor concentración. ¿Está bien? Esos son los dos grandes temas de esta unidad. Ahora nos falta ver algunas fórmulas de ósmosis. Hasta ahora no vimos ninguna. En realidad vimos el fenómeno. Este es el fenómeno llamado ósmosis. ¿Está bien? ¿Dónde hay ósmosis? Y en las células, ¿no? En las células, por ejemplo, ¿no? Si esta es una célula y adentro de la célula hay una solución de cloruro de sodio, agua, sodio y otras cosas más, ¿no? Entonces acá hay agua con alguna cierta concentración 1 de cloruro de sodio y ponele que yo como muchas papas fritas de esas ricas muy saladas. Entonces, en la región de mi boca, por ejemplo, hay una región de la saliva, por ejemplo, donde haya mucha sal. Entonces tengo una concentración mayor en ese caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá afuera tengo agua con cloruro de sodio, adentro agua con cloruro de sodio, o sea, agua con sal, pero afuera tengo más porque comí muchas papas fritas ricas, papas fritas de esas saladas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta membrana es una membrana semipermeable, la membrana celular, digamos, es una membrana semipermeable, bueno, vamos con esta. Membrana semipermeable, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un flujo de solvente, o sea, de agua, a través de la membrana semipermeable que va a ir de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración. ¿Dónde hay menos concentración? Acá. ¿Dónde hay más concentración? Acá. Entonces ahí va a haber un flujo de agua que va a salir. Se va a ir agua de la célula. Entonces, a la larga, esta célula va a quedarse más chiquitita. ¿Está bien? Se le fue agua. Perdió volumen de agua. Y esto se llama deshidratación. Hay un H por ahí. Deshidratación.
O no, no hay ninguna H. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora lo paso de nuevo, no se preocupen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, por un fenómeno osmótico, la célula se deshidrató. ¿Qué pasa si es al revés? Si en vez de tener la concentración 2 mayor que la 1, tengo la concentración 1 mayor que la 2. Pasa lo contrario. Pasa lo contrario. Entonces, en vez de salir el agua, pues entra a través de la membrana semipermeable, ¿no? Siempre tiene que existir la membrana semipermeable. Entra agua. Y entonces, ¿qué ocurre? En vez de producirse deshidratación, ¿qué ocurre con...? Fíjense que esto también ocurre, lo que dije antes, ¿no? Esto, con las personas que están varadas en el medio del océano, ¿no? Y tomás agua salada. Te empezás a deshidratar porque por ósmosis se te están yendo de todas las partes del cuerpo. El agua salada tiene, por supuesto, más cloruro de sodio que lo que vos tenés adentro. Y entonces te empezás a deshidratar por más que tomas todo el agua que quieras. Bueno, entonces si hay menos concentración, entonces el agua empieza se hidrata, digamos, ¿no? Ingresa. Y entonces termina siendo, la célula empieza a ensancharse. Bueno, también es peligroso, tampoco puede ser que se ensanche tanto porque se puede romper, ¿no? ¿Estamos? Cuando, ustedes saben más que yo, recién había una filmina ahí, ¿no? Pero cuando la solución de afuera está más concentrada que la de adentro, se llama que esto es hipotónico o hipertónico. No me acuerdo. Ustedes eso pero yo sé sí que cuando estamos internados y bueno, y tenemos que de alguna manera recuperarnos, la solución fisiológica que nos ponen en el suero es ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Hipertónica o...? Hipertónica es la solución que tiene mayor concentración y la hipotónica la que tiene menos. Menos. ¿Y la que tiene la misma? Son isotónicas. Isotónicas. Entre las dos soluciones. Ahí está, isotónica, claro. El suero tiene que ser isotónico para que no provoque un malestar en las células, digamos, ¿no? Más allá del malestar que uno ya tiene. Bueno, ustedes saben más ahí en el chat. Bueno, muy bien. ¿Listo? Vamos a ver entonces un poquito más de ósmosis y ahora vamos a hablar de presión osmótica. Esta parte tiene un par de fórmulas más, no se preocupen, pero ya está, con esto ya terminamos. Lo conceptual ya está dado. Ahora falta un poquitito revisar algunas cuestiones de ósmosis. ¿Estamos? Lo conceptual ya está. Ahora nos falta, ya les digo, hablar un poquitito más. Muy bien. Imaginemos entonces un tubo en U donde tengo una solución, o sea, tengo un solvente y un soluto, y acá tengo solvente solo, agua pura. Entonces hay un flujo osmótico que pasa de este lado, de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración, a través de una membrana semipermeable. Y esto que está dibujado acá es el flujo osmótico, ¿está bien? El flujo de agua, el flujo del solvente. Entonces dice, el flujo osmótico podría ser compensado mediante un flujo inverso producido por una diferencia de presión a ambos lados de la membrana. Básicamente,
esto yo podría detener este fluir de agua si acá lo presiono con algo, ¿no? Si en esta superficie le pongo algo, hago fuerza, genero una presión sobre alguna superficie y eso quedará ahí sin poder pasar, ¿está bien? Sin poder subir esta rama del tubo. Esto que está acá, por supuesto, hay un proceso de tratar de pasar y hay otro proceso de te devuelvo. A este proceso de te devuelvo se llama presión osmótica. ¿Está bien? Se define entonces presión osmótica como la presión externa adicional necesaria para lograr compensar el flujo osmótico que se produce a través de la membrana semipermeable que separa una solución del correspondiente solvente puro. Bueno, acá hago una salvedad. El solvente de este lado puede ser puro o no. ¿Está bien? Pero fíjense que la diferencia de presión desde este punto a una misma altura, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Fíjense, ¿no? En este punto, respecto a la misma altura, se llama, la diferencia de presión es la presión osmótica. Esta diferencia de presión podría lograrse gracias a un desnivel. ¿Qué pasa si yo dejo fluir el agua? Llega un punto en donde se produce ese desnivel. Fíjense que ahora, cuando se produce este desnivel, va a pasar que en algún momento se para el flujo osmótico. Tiende a nivelarse, digamos, y entonces es la misma cantidad la que entra que sale de agua y por lo tanto se paró la ósmosis, digamos, ¿no? El fenómeno osmótico finalizó. En algún momento finaliza. Se equilibran y ya. ¿Estamos de acuerdo? Ojo que muchas veces ustedes piensan, no sé muy bien por qué, pero piensan que el fenómeno osmótico se detuvo, o sea que ya no hay un flujo neto de un lado y de agua yendo de un lado al otro y que se detuvo eso, porque las concentraciones de un lado y del otro se igualaron. Y eso no es verdad. De hecho, fíjense, acá no hay nada. La concentración es cero. Y acá nunca va a ser cero la concentración porque hay algo. ¿Está bien? Entonces, no es que se detuvo la ósmosis porque se igualaron las concentraciones de un lado y del otro. Eso es falso. ¿Está bien? Lo que ocurrió para que se termine el fenómeno osmótico es que hay una compensación de presiones. El agua ya no puede salir porque está de alguna manera compensada, la presión de un lado y la presión del otro son iguales. ¿Está bien? Esta diferencia de presión osmótica, que es la que vimos antes, podría lograrse gracias a un desnivel en ambos lados de la membrana semipermeable, presión hidrostática. Esa presión hidrostática es como la presión debida a esta columna de agua, desde esta posición hasta esta posición. Esa presión acá abajo, debida a esta columna de agua, se la llama, ¿está bien?, presión osmótica. Y en hidrostática yo ya vi que la diferencia de presión era la densidad del solvente, solo del solvente, por la gravedad, por la altura, que en este caso es el desnivel, entre esta superficie libre y esta superficie libre. Pi acá es la diferencia de presión. ¿Está bien? Bueno, acá tienen una fórmula de presión osmótica. ¿Sí? Si logro que aparezca la porquería que se me sale cada tanto, la puedo dibujar. Si no, directamente la puedo marcar. Esta es, y esto, ¿está bien?, es de machete, si quieren. Pero básicamente es esta fórmula, donde pi es la diferencia de presión. A esta se la llama pi
se la denomina presión osmótica. ¿Está bien? La presión osmótica, ¿sí? Para una solución diluida contra solvente puro, puede calcularse mediante la ecuación de Van Hoff. Y la presión de Van Hoff es la siguiente. La ecuación de Van Hoff dice que la presión osmótica es igual a la osmolaridad, ¿está bien? O sea, la concentración osmolar medida en osmoles por R, que es la ecuación en la constante universal de los gases ideales, que es esto que está acá, es un número, multiplicada la temperatura, pero medida en grados Kelvin, no en grados Celsius. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasaría? Esta osm es la concentración osmolar. Voy a ver si puedo. Ahí está. Ahí se fue. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense que esto de acá es la presión osmótica. Esto de acá es lo que llamamos antiguamente concentración, pero medida en osmoles. Y ahora lo voy a explicar. R es un número, es la constante universal de los gases, que es este numerito de acá. Y T está medida en Kelvin, que es la temperatura. ¿Estamos? Más o menos, profe, tipo, ¿para qué me sirve la ecuación? Ahora vamos. La concentración molar, la osm, esta que está acá, representa la concentración molar de partículas disueltas y se llama osmolaridad. ¿Por qué? Porque hay ¿cómo se llama? Solutos que se disocian cuando uno los echa en un solvente, ¿no? Si yo tengo azúcar, la molécula de azúcar es una molécula bastante compleja, pero no se separa. Está en el solvente, por supuesto se separa una de otras, ¿está bien? Pero la molécula en sí misma no se separa, no se disocia. Este es el término preciso, ¿está bien? La molécula de azúcar, por ejemplo, no se disocia. Ahora, la molécula de cloruro de sodio, por ejemplo, NaCl, el cloruro de sodio, que es una molécula donde tengo un cloro, un sodio y un cloro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando esta molécula, cloruro de sodio, cuando la sumerjo, ¿sí? Resulta ser que a la larga, si bien tengo, ponele que estas sean las moléculas de cloruro de sodio, ¿no? Originalmente, cuando la sumergí. ¿Qué va a pasar en un tiempo? Pues bueno, a lo largo de un tiempo van a separarse y las moléculas de cloro van a estar por un lado y las moléculas de sodio por otro. Y si se acuerdan que el fenómeno de ósmosis es un fenómeno donde tanto las moléculas de sodio, en este caso, como las moléculas de cloro, no importa cuál es, el color es indiferente, ¿no? De alguna manera se quedan
le atrapan a las moléculas de agua, ¿se acuerdan? Las blanquitas son moléculas de agua. Entonces, ¿me interesa la concentración? No, lo que me interesa para el fenómeno osmótico es la cantidad de partículas, porque estas partículas van a su vez pegotearse con moléculas de agua y son las que no van a dejar pasar más luego del agua de acá, de alguna manera le van a decir que no pase tanta agua de un lado como del otro. Bueno, justo blanco, está mal, ¿no? O sea, va a haber, si bien hay algo de agua pasando de un lado, de esta solución para acá, hay mayor cantidad de agua pasando para el otro lado. Por eso sube el agua. ¿Está bien? Entonces, no me interesa tanto la concentración, sino me interesa el número de partículas disueltas. Y hay un coeficiente que se llama I, que no, lo escribimos como I, que es el factor de Van der Hoef, y que dice que no me gusta mucho esto, lo voy a escribir así, ¿no? Que la concentración, ¿está bien? Si la mido en mol sobre litro, ¿está bien? Estoy midiendo la cantidad de cloruro de sodio que hay, ponele. Bueno, pues en la ósmosis no me interesa tanto la concentración, sino la concentración osmolar, o sea, la cantidad de partículas disueltas. Así que lo tengo que multiplicar a esto, este factor C, a la concentración, la tengo que multiplicar por el número de disociación. En el caso del cloruro de sodio, el número, la partícula se disocia en la molécula se disocia en dos partículas. En el caso de la sacarosa, la molécula no se disocia. Hay una molécula, ¿está bien? Y no se disocia. Así que acá, esto de acá, en realidad lo puedo reescribir como I por C. El número de disociación por el número del factor de Van der Hoef, que sería la cantidad de moléculas que se disocian, por la concentración. A esto se lo llama concentración osmolar. A esto de acá. ¿Está bien? Entonces, moraleja. Borro todo. Sigo. Moraleja. Lo anterior era todo lo anterior era si acá no había concentración de nada. Ahora, si era agua pura, si hay concentración, por supuesto de este lado también va a haber una presión osmótica. Entonces, muchas veces hablo de diferencia de presión osmótica. Y esta es la más general de todas. Bien, antes de ir a osmosis inversa, acá tengo un pizarrón para anotar. Muy bien, entonces, presión osmótica. Presión osmótica. ¿Sí? Voy a tener dos formas de ver la presión osmótica. Primero que la presión osmótica la voy a llamar pi, para separarla del delta P, ¿está bien? Así que la diferencia de presión osmótica, bueno, otro color. La diferencia de presión osmótica la voy a poder escribir como la densidad del líquido, o sea, del solvente. ¿Está bien? Voy a poner solvente así. Mejor. Solvente. Por el módulo de la gravedad por la diferencia de altura entre los dos lados de ese tubo en U o de lo que fuera. Esta es la diferencia de presión osmótica. Y otra forma de escribir exactamente lo mismo es contando la cantidad de partículas. Y esto lo voy a decir así, es la diferencia de I por C por R por la temperatura. O sea,
I de 1 por el C1 menos I2 por C2 por R, que es la constante. R es una constante, que es la constante de los gases, que está en la otra filmina, por T, donde T es la temperatura. En Kelvin. Y recordar... No entiendo muy bien lo de la I. O sea, la I de la TS. Ahora vamos. Y R es la constante de los gases. ¿Está bien? Eso es un número constante y T es la temperatura. Muy bien. Ustedes van a tener entonces estas dos fórmulas en ósmosis. Escrita de esta manera y descrita de esta manera. Esto es la diferencia de presión osmótica de un lado y del otro. Y es el número en el que se disocian las moléculas. ¿Está bien? ¿Qué van a tener ustedes? Bueno, van a tener moléculas de cloruro de sodio. Ya saben que ese I vale 2. Y en el caso de algún azúcar, por ejemplo, o cualquier algo azúcar, o sacarosa, como la llamen, no se disocia. ¿Está bien? Y si hay otro elemento raro, pues nos tienen que decir en cuánto se disocia, porque ni yo sé, así que esto es química. ¿Está claro? Así que no se preocupen que ahí, salvo que sea cloruro de sodio o azúcar o algún elemento que ya sé que no se disocia, no me van a dar más que otra cosa. Entonces, imagínense que yo tengo dos compartimentos, ¿sí? Separados por una membrana semipermeable, en los cuales hay algunas original... Bueno, no es muy... A ver acá. Donde tengo agua original, inicialmente. ¿Está bien? Tengo agua. La membrana semipermeable. ¿Está bien? Y ahora tengo, ponele, de este lado una cierta concentración de algunas C1. Y de este lado otra concentración de otra cosa. Vamos a poner naranja. ¿Sí? Ponele que de este lado tengo una concentración C2. Ponele que de este lado tengo cloruro de sodio. C2 de cloruro de sodio. Y ponele que de este lado tengo una concentración C1 de azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo te digo que la concentración C1 es 0,1 molar. Y que la concentración C2 es 0, espera, vamos. Voy a poner otros números. ,3 molar. Y que la concentración 2 es 0,1 molar. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que era el molar? El número de moléculas. El número de moles sobre litro. Sí. Bien. Muy bien. Ahí vamos. Dije bien, ¿no? Número de moles sobre litro. Me entró la duda, pero bueno. Profe, Si ¿no es gramos sobre mol? No, esa es la masa molar. Ah, Masa molar, ¿no? Era gramos sobre moles. sí. Creo, ¿eh? Sí, así era la masa molar. Sí, gramos sobre moles.
Y entonces ponele, si yo te doy 5 gramos de cloruro de sodio y te pido la concentración, y te pido la concentración en molar, en un litro, ponele, ¿está bien? No era kilogramo, dice Diego. Qué buena pregunta, Diego. Creo que era gramos, pero... Me parece que era gramos, pero... Sí, Por gramos. las dudas, chequéenlo ustedes. Si te pido la concentración de cloruro de sodio, ponele en un litro, en 5 litros de agua. Entonces, ¿cuál es la concentración? En molar, ¿no? No es... la concentración en masa es 5 gramos sobre 5 litros. O sea, sería 1 gramo sobre litro. Pero esta concentración no está medida en molar. Está medida en gramos sobre litro. Y lo quiero en molar. ¿Estamos de acuerdo? La voy a necesitar en molar. Entonces, ¿qué onda? Tengo que pasar los gramos a moles. Y para eso necesito la masa molar. Claro, Entonces, si no, entonces una yo regla de sé 3. una regla de 3 simple, claro. Todo se arregla con una regla de 3 simple, ¿no? ¿Cuál es la masa molar de, que no sé cómo se escribe, creo que se escribe así. ¿Cuál es la masa molar de el sodio? ¿Y cuál es la masa molar del cloro? O sea, hay un mol cada tanto, un gramo cada tanto, no, tantos gramos en un mol, una cosa así es, ¿no? Tantos gramos es un mol, profe. Claro, tantos gramos es un mol. Pero como tengo tanto de sodio, ¿no? Sodio como cloro, las tengo que sumar, ¿no? No me acuerdo la del cloro y la del sodio, no lo recuerdo. Entonces, 23 es la del sodio, 23 gramos. 23 gramos sobre mol. Y el cloro es 35. 35 gramos sobre mol. Esto en una tabla periódica creo que está, ¿no? Sí. O sea que en total la molécula de cloruro de sodio tiene 23 más 35, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 59. No, 8, cualquiera. 58 gramos sobre moles. Entonces, Claro. si hay 58 gramos en un mol, entonces si yo tengo 5 gramos, ¿cuántos moles tengo? Listo, ahí ya tengo en molar. En mol. ¿Está bien? Mol. Y luego divido por la cantidad de litros. Entonces la respuesta la voy a tener en molar. ¿Está bien? Hagámosla si quieren. Vamos a poner otro valor así queda distinto. Vamos a poner 3 litros. 1 litro. ¿Por qué no? ¿Por qué despreciamos el humilde litro? En 1 litro. Tengo 5 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de agua. Entonces, la concentración será 5 gramos sobre litro. Pero no quiero la concentración en gramos sobre litro, sino en moles sobre litro. Entonces, ¿qué hice? La concentración en moles sobre litro, que se va a llamar concentración molar. Si me hacen esta cuenta, esto queda 5 por 1 dividido 58. ¿Cuánto da? 0,086. 0,76 moles. O sea que acá tengo 0,086 moles, que equivalen a los 5 gramos, dividido 1 litro. ¿Está bien? Bueno, listo, ya tengo en gramos sobre litro. ¿Está? Entonces pasé de esta concentración a la concentración molar. ¿Estamos? Pero para la ósmosis, ¿me interesaba la concentración molar?
No, me interesa la concentración osmolar. O sea, es I por M. O sea, el número de disociación por mol sobre litro. Así que si estoy en una molécula de cloruro, en 5 gramos de cloruro de sodio, el I es igual a 2. Entonces, en realidad, la concentración en molar es esta, pero la concentración en osmolar sería 2 veces 0,086. Y entonces queda osmolar. O sea, también es mol sobre litro, pero teniendo en cuenta el número de disociación. Qué quilombo, ¿no? ¿Sí? Voy a tratar de luego. La concentración de cloruro de sodio. Pero en osmolar sería 2 veces 0,086 mol sobre litro. O sea que ¿cuánto sería la concentración? 8 y 8, 16, 7, 2, 0,72. No, 10 y 0,172. 172. También mol sobre litro. Fíjense que es mol sobre litro, pero sin embargo acá tuve en cuenta la disociación y acá no. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos interesa en ósmosis? La osmolaridad, o sea, el número de moléculas. O sea, la concentración teniendo en cuenta la disociación. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Sabiendo esto, discutamos un poco este problemita extra acá que les puse, ¿no? Fíjense, entonces tenemos de este lado membrana semipermeable, de este lado una concentración de 0,3 molar de azúcar y de este lado tengo una concentración de 0,1 molar de... no, voy a poner 0,1. Perdonen, estoy cambiando cada rato, pero... Tengo una concentración de 0,1 molar de azúcar y de este lado tengo una concentración de 0,1 molar de cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Fíjense que molarmente, para decirlo de una manera, tengo la misma concentración, pero osmolarmente no. La concentración molar es la misma, 0,1, 0,1. Tengo la misma concentración de ambos lados. Sin embargo, osmolarmente no. ¿Cuál tiene mayor concentración osmolar? Va a depender del índice osmolar, ¿no? Así se dice. Claro. El cloruro. Claro, ¿no? Porque El sodio. el índice, este es 0, perdón, es 1 y este es 2, el índice, ese factor. Así que en realidad, osmolarmente, la concentración 1 es 0,1 osmolar, lo voy a poner así, y la concentración 2 es el doble, o sea, 0,2 osmolar. Entonces, fíjense que ¿quién tiene mayor concentración osmolar? ¿El azúcar o la sal? La sal. La sal. La sal. Entonces dijimos que la ósmosis se produce. ¿Qué es la ósmosis? ¿Qué era?
¿El flujo de quién? Del solvente. El solvente. Del solvente de regiones a través de la membrana semipermeable, a través de la membrana semipermeable. ¿De dónde a dónde? De donde hay menos Lugar de concentración. menor concentración. Sí. De regiones, y ahora lo preciso mejor, de regiones de menor concentración osmolar a regiones de mayor concentración osmolar. Fíjense que agregué este término que antes no lo tenía. Antes había puesto de mayor concentración a menor concentración, ¿está bien? Y eso era, pues, un relativo. ¿Qué concentración? La que me interesa es la concentración osmolar. Muy bien. ¿Dónde hay mayor concentración osmolar? ¿En 1 o en 2? En 2. En 2. Entonces, ¿el flujo de dónde a dónde va a ir? De 2 a 1. De menor concentración, de 1, a regiones de mayor concentración osmolar, a 2. De menor a mayor. De menor a mayor. El flujo de solvente va a ir de regiones de menor concentración a regiones de mayor concentración osmolar. ¿Estamos? Producto de este pasaje, ¿qué va a pasar? Va a pasar el solvente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Esto era inicialmente. Luego de un tiempo, ¿qué ocurre? Si pasa agua de este lado para este lado, ¿qué va a ocurrir? Esto se empieza a subir y esto a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te lo dije yo, Ariana. O sea, yo te afirmo que el cloruro de sodio tiene 2, el coeficiente este de disociación, y el azúcar o sacarosa 1. En general, todas las moléculas orgánicas tienen 1, no se disocian. ¿Estamos? Entonces, fíjense que si inicialmente estaban así, pues al final, luego de un tiempo, entonces ¿qué va a ocurrir? Esto va a subir y esto va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Acá va a haber una cierta concentración C1', acá una cierta concentración C2'. ¿Esta concentración es la misma que esta? No, porque como entró algo más de volumen de agua, entonces la concentración va a cambiar un poco, ¿sí? Y acá va a bajar la concentración, acá va a subir, perdón, acá se va a diluir y acá va a concentrarse un poco más. Pero no es que van a ser iguales. No tienen por qué ser iguales. O sea, no va por ahí el fenómeno. ¿Está bien? Va a llegar un momento en donde la presión osmótica en un lado y en otro se va a equilibrar. Entonces ya no hay vieron que el agua fluye de regiones de mayor presión a regiones de menor presión. Lo habíamos visto en las clases pasadas. Si las presiones son iguales, pues ya no hay más motivo para que el agua vaya de un lado para el otro. ¿Está bien? Si bien el agua se mueve, pero hay tanta agua que sale como agua que entra. ¿Está bien? Bueno,
Y ahí entonces digo, bueno, puedo estudiar el fenómeno esto de presión osmótica, puedo definir cuánto vale. Si la quiero definir de esta manera, voy a tener que tener en cuenta, fíjense, la concentración en osmolar, que acá ya la tengo, ¿no? Justamente. I por C1 sería esto, lo que yo ya puse acá. O sea, esto es en osmolar. Osmolar, la concentración en osmolar, en osmoles. ¿Está bien? Y bueno, nada. Si es agua, la densidad del agua la tengo, la gravedad es tanto, y esta diferencia de altura, pues muchas veces me la van a dar. Y me van a preguntar cuánto vale la presión osmótica. O me van a decir cuánto vale la concentración de un lado, si yo observo esto, si yo tengo este dato, sé que es agua, bueno, la gravedad la tenés, te pido que me diga, y de un lado tengo tanto de sacarosa y del otro lado algo de cloruro de sodio, ponerle que no te diga nada, te puedo preguntar, por ejemplo, la temperatura final, dado que estas dos cosas son iguales, ¿no? Esto y esto es lo mismo. Así que si yo comparo, entonces esta porquería va a ser igual a esta porquería, y bueno, y ahí me pueden llegar a pedir la altura, si me dan la temperatura, R es el dato, si me dan la concentración osmolar, es agua, entonces por ahí me piden cuánto vale esta diferencia de altura, o H. ¿Está bien? Dependerá del problema. ¿Está bien? Pero no hay más fórmulas que esta y esta. Bueno, y en tal caso la concentración en osmolar. Y la definición. Digamos, con estas 4 cosas ya está bien, digamos. ¿Estamos? Perdonen la chanchada del pizarrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hora es? Sí, profe. 9:30, ya, hora de cortar. Bueno, borro todo, ya le sacaron foto, hicieron algo. Profe, a mí me queda una sola pregunta. La primera Sí. fórmula, Sí. la variación de la presión osmótica es igual Sí. a, no entendí el signo ese, ¿hace referencia a la densidad o a la concentración? ¿Cuál? El signo que tenía solvente como subíndice o indicaba como que era del solvente. No sé si alguien la copió. A mí no sé si es una letra griega o algo. ¿Pero recién lo pusimos? Sí, de las de recién, de la osmosis inversa. A ver, espera, vamos de nuevo. Compartir acá. Entonces, compartir pantalla. Entonces, vos tenías, por un lado, que la diferencia de presión osmótica es igual a la densidad del solvente. Ah, era la densidad. Ok. Sí, ese no sabía el signo cuál. Por la diferencia de altura, digamos, ahí es, en tal caso, entre las dos, entre las dos columnas, ¿no? De un lado y del otro, la diferencia de altura. Esta es una de las fórmulas, presión osmótica. La diferencia de presión osmótica también lo podemos ver como la diferencia de osmolaridad de las dos concentraciones, o sea, I1C1 menos I2C2, o sea, la concentración osmolar de 1 y la concentración osmolar de 2, por R, que es un número, por la temperatura en Kelvin. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, gracias. Y acá pongo como 1 menos 2, pero si 2 fuera más concentrado que 1, pues entonces den la vuelta, ¿no? Acá vívense, no es necesario, siempre es la de mayor concentración menos la de menor concentración, porque esto me tiene que quedar positivo y esto también. ¿Está bien? Bueno.
Bueno, y además dicen lo mismo, son la misma cosa, con lo cual estas dos ecuaciones son iguales. Con lo cual esto es igual a esto. Con lo cual, si tengo alguna necesidad, puedo igualarlas y sacar algún dato extra. Por ejemplo, no voy a hacer ningún ejercicio, se los voy a dejar a ustedes, pero les voy a decir cuál hagan y cuál no tiene sentido hacer, ¿sí? Y ya terminamos porque sé que muchos de ustedes tienen que irse a química. Muchas de ustedes. A ver, por ejemplo, los primeros ejercicios de la guía del 1 al 3 son solamente discusiones que tienen que ver con, me decís la presión osmótica, pasás de molar a osmolar, ¿está bien? Ese tipo de discusión, del 1 al 3. No son de tipo parcial, son simplemente están preparando estas discusiones. El 4 es un problema de difusión. Y ahí es uno de los pocos de la guía. Después, el 5, el 6 y el 7 no los hacen. ¿Está bien? O sea, acá, en tal caso, importante es el 4. Me parece importante porque es uno de los de difusión. Luego, el 8 es importante porque empieza ya a hacer ósmosis. El 8 tiene un problemita, está todo invertido. O sea, la respuesta está mal en tal caso. ¿Está bien? El 8, el 9, el 10, el 11. Estos todos me parecen importantes. ¿Está bien? Así como el ejercicio 4. Estos son importantes. Si pueden hacer hasta el 16, perfecto. Si no tienen tiempo y están atrasadas, seguro estos no lo hacen. Son medio boludos, así que... Y además se juegan con esto justamente. El 4 es de difusión y a partir del 8, diría, ya es ósmosis, ¿está bien? Pueden hacer hasta el 16, pero no dejen de hacer del 8 al 11. Y de los de elección múltiple, ...53, 54, perdí la hoja. Espera, acá. De elección múltiple, el 5 me parece relevante. El 2 es de difusión. El 4 no lo hacen. Y después, qué sé yo, hay un poquito de todo. Me parece que está bueno algunos problemas. Yo creo que el problema del parcial va a ser más conceptual y no tan numérico. ¿Está bien? No tanto. ¿Está bien? Pero bueno, ojo con eso. Ay, sí, Profe, perdón. una pregunta. Bueno, voy a dejar de grabar. Dejar de grabar.